informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Bonavita en 530, modo feriado en este viernes, comenzando un fin de semana largo. Estamos hasta las 2 de la tarde, tenemos mucha data para compartir hoy con ustedes, a pesar de estar en modo feriado y entrevistas, así que quédate hasta las 2 de la tarde. Recordá que estamos en todas las redes sociales. Aprovecha este feriado para sumarte a las redes sociales de la Radio de las Madres. Somos Radio AM 530. Este viernes es el día de la salud mental y la verdad que dos cuestiones. Por un lado, recordarles que desde las 13 horas y hasta las 16 en esta jornada en el Hospital Laura Bonaparte hay una actividad en la que va a haber feria, música, por supuesto, momento para testimonios, para diálogo, para la reflexión por todo lo que ha pasado en estos años en la Argentina, especialmente en estos últimos 2 años en la Argentina con las herramientas, con el desfinanciamiento de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Así que están todos y todas invitados, insisto, desde las 13 horas hasta las 16 en el Hospital Laura Bonaparte, en el Día de la Salud Mental, pero además, ¿sabes qué? Están pensando o están presentando la jornada como el primer Día del Orgullo Loco en la Argentina. Primer Día del Orgullo Loco en la Argentina, tendremos tiempo para hablar de eso, pero están todos convocados y convocadas para un abrazo. Va a terminar esta actividad con un abrazo simbólico al Hospital Laura Bonaparte. Y a propósito de la fecha, un tema que viene quizás bastante subestimado, ¿no? Y de esto va cuando el Estado se retira. Por supuesto que la salud se ve afectada, la salud de manera integral y también allí la salud mental. Y veía un informe, un estudio que ha publicado la Facultad de Psicología de la UBA, en donde hace una advertencia con respecto a lo que sucede con la salud mental en la Argentina. Esta facultad realiza estudios periódicos a nivel nacional desde el año 2019. Hay ya 24 estudios que se han realizado en este sentido y el último informe advierte que el 35% de la población argentina atraviesa algún nivel de malestar psicológico y cerca del 9% está en riesgo de padecer un trastorno mental. Aquí predominan los síntomas de ansiedad, las alteraciones del sueño, el agotamiento emocional, el desánimo persistente y suma algunos datos más la investigación. Dice que es evidente una regla epidemiológica constante. Estos niveles de malestar, esta afectación a la salud mental, se da sobre todo en mujeres, en personas jóvenes y en quienes cuentan con menos recursos económicos o sociales. Es decir, todo este clima, todo esto que todos los días contamos en la Argentina, afecta especialmente a los grupos más vulnerables. Y se observa que los centros urbanos más grandes, especialmente en la zona del AMBA, la zona metropolitana de Buenos Aires, las capitales provinciales, registran los niveles más altos de malestar. Sin embargo, regiones con menor acceso a recursos de salud mental, como el NOA y el NEA, muestran, por supuesto, también altos niveles de ansiedad y estrés vinculados a desigualdades estructurales y barreras de acceso a la atención. Así que son datos muy, pero muy interesantes y un día para reflexionar acerca de la importancia de la salud mental, el cuidado de la salud mental y la importancia, sí, claro, cómo no, del Estado presente brindando herramientas para el cuidado en términos generales de la ciudadanía, pensando en la salud mental.
Hace algunos días recordábamos, o repasábamos, mejor dicho, aquí en la Radio de las Madres, lo que ha sucedido con Norberto Galazo, queridísimo, reconocido, historiador, escritor, pensador, que había recibido en el año 2014 un reconocimiento, embajador de la cultura argentina. Vaya si se lo ha ganado, ¿no? Norberto Galazo, no hay más que repasar sus libros, la cantidad de libros, la temática de sus libros, para entender que está debidamente justificado, eso no está en discusión. Pero claro, después de una entrevista en la que Galazo fue muy crítico con este gobierno, se encuentra con que le retiraron a través de un decreto el beneficio económico que suponía ese nombramiento como embajador de la cultura. En el año 2014, cuando Norberto Galazo lo declaran embajador cultural, él da de baja la jubilación, en una jubilación mínima la que tenía Norberto Galazo, y empieza a vivir de ese reconocimiento. Es un reconocimiento que le alcanza para vivir, no es millonario, pero le alcanza para vivir. Se lo quitaron. Este gobierno, con un decreto, lo eliminó directamente. Y Norberto Galazo tiene 89 años y tiene problemas de salud. Está atravesando una serie de problemas que él nos cuenta. Vamos a compartir la entrevista ahora, que él nos cuenta y que se agravan. Por suerte hay una red, quiero hacer hincapié, especialmente en esto, lo van a escuchar igual ustedes a él ahora, en que hay una red de amigos, de allegados, de compañeros y compañeras de militancia que están tratando de cuidarlo, de resguardarlo. Hay diferentes proyectos y presentaciones en la justicia también para recuperar ese reconocimiento. Por lo tanto, por ahora, él no quiso dar a conocer algún alias para recibir ayuda económica. Insisto en esto porque nos siguen llegando mensajes preguntándonos cómo se hace para ayudar a Norberto Galazo. Bueno, compartimos las palabras de Norberto Galazo, que nos cuenta justamente cómo se enteró que le habían quitado este reconocimiento y bueno, nos habla del mal momento que está atravesando. Quiero volver sobre el tema Galazo, porque ayer se los contaba, tuvo mucha repercusión esto que sucedió con Norberto Galazo, que le quitaron un reconocimiento que tenía desde el año 2014, había sido nombrado embajador cultural, y esto se corresponde con una mensualidad que, por supuesto, Norberto no tiene jubilación. Claro. Tenía este reconocimiento del que vive. Lo tenemos en línea, qué gusto, hace mucho tiempo que no lo saludo. ¿Cómo le va, Norberto? Gracias por recibirnos, felicitas, y Yair, lo saludamos desde la Radio de las Madres. Bueno, ¿qué tal? Un gusto de mi parte de escucharte. Lamentamos mucho la circunstancia, Norberto, porque ayer nos enterábamos de esta injusticia, de esta persecución del gobierno en contra de usted. ¿Cómo se enteró? Cuénteme, ¿qué pasó ahí? Sí, me llamó un amigo que últimamente hizo un libro donde recopila cosas de militancia, que se llama El último maldito, y bueno, que se ocupó siempre de mis cosas, no es un chico joven, y lo acabo de ver en Infobae, y bueno, yo a mí ni me informaron nada. Ni informaron absolutamente nada. La única información posiblemente es que estando en fin de mes cortaron la cuota de gratificación que me había otorgado Cristina. Claro. Ellos evidentemente están movidos por el odio, como todo lo que hace este gobierno. Entonces no les importa que yo soy coronavirus causa de varias provincias, aunque, qué sé yo, he sido tenido un reconocimiento muy grande de la ciudad de Buenos Aires, que pusieron una chapa en la puerta de mi casa. Todo eso y los 120 libros publicados, lógicamente como el contenido no les agrada. Claro. No sé si los leyeron, Norberto. Yo creo que son, además de grandes odiadores, son muy ignorantes también, ¿eh? Odian e ignoran, y es un combo terrible ese. Sí. Y signado por una crueldad que no hemos visto en otros gobiernos. No. Yo, por ejemplo, fui adversario total del gobierno de Macri, pero debo reconocer que lo más que pasó en el gobierno de Macri es que Ediciones Culturales publicó un libro mío sobre Fabio,
y lo sacó de circulación y desapareció aquí el tiraje, los 1000 ejemplares que se habían hecho, Sí. no sé si los tiraron, ¿no? Pero, eso fue lo peor. En este caso apuntan directamente contra mi supervivencia, porque yo, como pasé a ser embajador de la cultura, entonces tuve que suspender mi jubilación. Sí. Entonces, en este momento no percibo la jubilación, está suspendida y que por otro lado era una jubilación mínima, Sí. y al mismo tiempo no percibo esa gratificación del ministerio. Se quedó sin nada, Alberto. Vivo con mi hijo y compañeros que me han llamado, algunos que quieren presentar un amparo, otros que quieren hacer una colecta para sustentar mi sobrevivencia. Pero esto me impacta mucho, ¿viste? Porque yo estoy con el sistema nervioso muy alterado por un problema de estafa contra mí de parte de mi propia hija, que me dejó sin propiedad. Claro. Y que por un lado la propiedad pasó a no ser mía legalmente con unas maniobras donde seguramente intervino Cuño Libarona, que es experto en tramoyas y cosas de ese tipo, ¿no? Ah, está Cuño Libarona también en ese tema, no sabía eso. Sí, Sabía de ese problema, Norberto. Cuño está en todas las cosas ilegales de este gobierno y de fuera de este gobierno. Se ha metido, por eso varias veces se pidió su renuncia, se denunciaron, pero él se zafa siempre y sobrevive. Sí, Tiene enemigos muy poderosos, ¿no? Así es. Que saben que algunas cosas que uno ha escrito les molestan, o son verdades que hemos difundido, y bueno, entonces han golpeado ahí Donde más duele. Lo que más duele, porque yo hago una vida muy austera, pero de cualquier modo tengo que tener una obra social, porque ya estoy transitando los 90. Ahora se quedó sin obra social, ¿verdad? Como le sacan esa mensualidad, se queda sin obra social. Claro, que no tengo obra social, salvo que pague OSDE. Claro. Pero OSDE me pasa una factura de 600.000 pesos mensuales. ¿Cómo se paga sin mensualidad, sin ingreso? ¿Cómo lo pagas eso? Sí. Si yo no tengo ingresos ni tengo ningún puesto. Norberto, yo ahora le voy a preguntar algunas cuestiones porque no puedo tener a Norberto Galazo en línea y no hablar de política, porque le quiero preguntar 2 o 3 cuestiones, estamos viviendo un momento muy delicado. Pero lo primero que le quiero preguntar, y por esto yo lo quería llamar, porque desde ayer acá están llegando mensajes, ahora mientras estamos hablando los oyentes están, ya entramos al aire y ya nos están pidiendo, sabemos algo de Galazo, ¿cómo ayudamos a Galazo? Me piden un alias si es posible, porque hay muchos compañeros, compañeras que están preocupados, que quieren colaborar, que sienten que esto es una gran injusticia, y sabemos también que ya hay proyectos en diputados para revertir, ojalá que prosperen, pero estas cosas llevan tiempo. Así que en el mientras tanto, ¿usted tiene algún alias en el que nosotros podamos colaborar? Sí, mira, por ahora yo me sustenta mi hijo, que es empleado de la bancaria, incluso algunos sindicatos, como el Plano Catalano de Arte y el mismo Sergio Palazzo, han manifestado la idea de ayudar en lo que se pueda. Sí. Y bueno, algunos me han pedido el número de cuenta corriente del Banco Provincia, que yo tengo acá enfrente de mi casa. No creo que sea necesario tan urgente, porque creo que puedo sobrevivir un tiempo con la ayuda de gente amiga, ¿no? Gente con toda esa gente que se acercó. Me ha militado conmigo en todas estas luchas, ¿no? Bien. De cualquier modo agradezco mucho el reconocimiento, porque
Usted sabe que estamos a disposición y que hay mucha gente preocupada y no tiene más que llamar y se arma inmediatamente una campaña para respaldarlo porque todos entendemos que esto es muy injusto. Estamos ante un gobierno fascista, Norberto. Usted vio que hay muchas discusiones con respecto a si usar o no usar esa terminología. Sí, yo creo que es un gobierno que con la complicidad de alguna gente de nuestro lado ejerce una especie de dictadura a través de la corrupción, compra de legisladores, apoyo de determinados grupos también de la minoría enriquecida, ¿no? El Círculo Rojo que hasta ahora le sirvió a Milei para los grandes negocios como hicieron últimamente las cerealeras. Sí. Entonces toda esta gente que tiene mucho dinero, muchísimo, sostiene periodistas, que mejor no nombrarlo, pero que son conocidos, y todo eso hace que las fuerzas nuestras, fuerzas populares, no tengan, recién el 7 de septiembre han demostrado que no están dormidos, sino que se han puesto en marcha, y espero que ahora en octubre las elecciones también lo hagan, ¿no? Pero a mí me trabaja fundamentalmente un deterioro de los años, de la edad, con el deterioro del sistema nervioso, que da el hecho de que una hija le haya hecho una estafa de la propiedad, es suficiente para provocar insomnios, provocar que no van a tener ganas de comer, depresión, bueno, todas esas cosas que vienen juntas y que son debilitadas gracias al apoyo de los amigos, de llamados como de la gente que ha trabajado, con la cual yo he trabajado por una Argentina justa, libre y soberana, en medio de un gobierno que está haciendo un pacto colonial con Estados Unidos, que es prácticamente volvernos a la época de la colonia, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista, en el fondo pienso que esto no va a durar mucho. Norberto, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel, quería agarrarte por ese lado, quiero preguntarte, después de la mirada tan profunda y amplia que tenés sobre la historia de Argentina, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo ves los próximos años en nuestro país? Yo tengo un optimismo a pesar de los golpes, un optimismo irreductible en el sentido de que el pueblo siempre vuelve y que las fuerzas populares se van a imponer. Pero evidentemente hay una gran potencia que quiere dominar una parte de América Latina y como no puede hacerlo en Brasil, ni puede hacerlo en Colombia, ni puede hacerlo en México, enfoca a poner sus plantas en la Argentina y quedarse con los recursos naturales de la Argentina y prácticamente tratarnos como una colonia, a tal punto que mandan funcionarios que permiten sugerir o plantear qué es lo que hay que hacer en la Argentina en materia económica, ¿no? Además de la acción del Fondo Monetario que está disimulada, ahora hay una intervención de Estados Unidos directa y una sumisión de esclavo de parte de este payaso que es el presidente. Y bueno, entonces ellos tienen esa fuerza que transitoriamente pueden tener algunas victorias como estas, claro, pero que no pueden sostener en la esclavitud a todo un pueblo, ¿no? Sí. Bueno, está sumido en su propia crisis. Norberto, están con una reunión de gabinete ahora porque están asediados por problemas que generaron ellos mismos, por supuesto, ¿no? Problemas financieros, económicos, de corrupción, mucha corrupción. Así que la pregunta es si llegamos al 26 de octubre. Muchos piensan en el 26, estamos empezando el mes y se ve difícil, ¿eh? Claro.
claro, llegamos y quieren llegar con un candidato a diputado o a senador, Sí. que es de los narcos, directamente, que se ha visto que tenía vinculaciones con los narcos. Entonces, algunos de ellos que les queda un mínimo de vergüenza, dicen, no puede ser esto. Claro. Pero evidentemente el poder financiero de la Argentina y del mundo, a través de Estados Unidos, es muy potente, ¿no? Totalmente. Así que yo creo que hay que resistir todo lo que podamos nosotros, llamarnos, comunicarnos, mantenernos unidos y vamos a ganar. Tenemos que pasar un mal rato, muy mal rato. Nosotros prácticamente con dificultades de todo tipo que no debía tener a la edad que tengo, Sí, claro. después de 120 libros publicados en favor de una causa. Pero bueno, la cosa ha venido así, transitoriamente, han alcanzado su victoria con medidas como estas, que son completamente inconsultas y hechas autoritariamente. Hay mucho autoritarismo, un autoritarismo payasesco, además, porque es increíble los argumentos de esta gente, ¿no? Norberto, Todos ellos. quiero hacerle llegar, antes de despedirlo, quiero agradecerle mucho que nos haya atendido hoy. Lamentamos mucho todo esto que está sucediendo, la verdad que es muy injusto, pero quiero decirle que mientras hablamos, y a mí ayer que hice una publicación en redes me llegaron cientos de mensajes, hacerle llegar nuevamente este cariño de gente que le agradece por su trabajo, por su historia, por su compromiso, por su coherencia y que están todos a disposición para ayudarlo y por supuesto para salir a repudiar. Ayer vi que había movimientos en el Congreso de diferentes fuerzas, no solamente Unión por la Patria, tratando de ver cómo hacían para revertir esta situación y de contactarlo, así que bueno, aunque sea un poquito para reparar todo este ataque y este mal momento que está pasando, me parece que ese cariño sirve. Sí, por supuesto, yo lo recibo, me anima y me saca un poco de la depresión en que me llevan al acordamiento de esta gente, ¿no? Pero siento el calor de los amigos y los compañeros de lucha, que, bueno, es lo que me compensa de todas estas maldades de esta gente, ¿no? No tienen mucho futuro, pero están destrozando el país, van a rifar sus riquezas, es tremendo. Te agradezco llamados como este, que me da ánimo para persistir en que nosotros estamos del lado de la verdad. Un abrazo grande, Norberto. Aquí tiene un lugar cuando usted lo quiera, ¿eh? Bueno, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Perfecto para todos ustedes. Estamos escuchando a Norberto Galazo. Algunos me dicen, a los pibes hay que contarle quién es Norberto Galazo, historiador, ensayista, bueno, más de 120 libros publicados. Tremendo. Tipo con una coherencia, con un compromiso increíble. Por eso fue declarado embajador de la cultura argentina. Por eso es atacado también por gobiernos como este, burros, malos, que como dice Galazo, tienen los días contados. Tienen los días contados porque no van a llegar a ningún lado con este desastre que están haciendo. Yo insisto, para mí tienen que llegar a la cárcel, muchos de ellos, por todo lo que estamos conociendo. Pero bueno, queríamos, y le agradezco mucho a producción, queríamos hablar con Norberto o con alguien de su entorno, estábamos desde ayer en eso porque sabíamos que se había generado así una cosa de mucha angustia y muchos pretendían ayudar de alguna manera. ¿Cómo ayudamos? Aunque sea con poco. ¿Cómo no? Bueno, a Norberto dice se acercaron muchos compañeros, compañeras, por ahora no lo necesito, ojalá que se pueda revertir. Totalmente, felicitas, te digo algo más, me quedo con su balance, un tipo como Norberto Galazo, de su edad, de su trayectoria, golpeado por este gobierno, y el mensaje es, soy optimista.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Por entradas agotadas, vuelve una de las funciones más especiales del año. El sábado 11 en mi floresta natal en el Teatro Río Colorado de Segurola 2355. 90 minutos de risas y nostalgia barrial. Sábado 11, Floresta. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Carlos Polimeni está en AM 530. Habíamos dicho que si teníamos suerte, hoy hablaríamos con él. Então tá certo, e Arnaldo tá aí do outro lado. Arnaldo Antunes, Marina Aguilar y Carlos Polimeni. Bem-vindo na Argentina, bem-vindo. Mucho placer hablar contigo para los oyentes de la tarde. ¿Cuál es la droga más fuerte del mundo? El amor. La droga más fuerte. Sí, porque el disco empieza con esa visión más distópica, pero él mismo responde cómo reagir a eso en sus canciones más amorosas. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria.
Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Bueno, se cumplió esta semana un nuevo aniversario de el asesinato, de la muerte de el Che Guevara. Fue un 8 de octubre del año 1967 cuando el revolucionario fue herido, fue capturado y fue llevado a aquella escuelita de La Higuera. Hablamos hace algunos días, nos visitó aquí en el estudio, con Juan Martín Guevara, siempre muy buen predispuesto hermano del Che Guevara, no era el hermano menor del Che Guevara, que siempre tiene mucho para contarnos acerca de su familia, recuerdos. Le admiramos además el buen humor que tiene. En este momento no está en el país, pero pensamos en esa fecha, hablamos sobre esa fecha y nos deja este registro para compartir sobre cómo fue aquel 9 de octubre cuando él se entera de la muerte de su hermano. Salía a trabajar justamente hasta que se encuentra con un titular, con una noticia, con una foto en un diario y así lo recuerda. Bueno, señores y señoras. Sí, a ver, tenemos vendiste un algo, invitado. Evita, me encanta que el señor me dijo, estoy acá, fue listo, o sea, venga. Habíamos acordado hablar, nos sorprende con su visita, grata visita. Yo hice algo muy injusto, Juan. Ahora estamos al aire, sí, ahora estamos al aire. El señor que está hablando es Juan Martín Guevara, que es primero el hermano del Che Guevara. O sea, yo dije, una guachada decir es el primo de Bertie Venegas Lynch. El primo lejano de Bertie Venegas Lynch. Bueno, imagínate que mi abuela tenía 15 hermanos. Así que. A ver, tu hermana. Lynch, tu hermana, patada, la de apellido Lynch. Una se casó con un Venegas. Con un Venegas y dos con Guevara. Hay dos ramas con Guevara. Lynch, y después hay Venegas Lynch, hay Purredón Lynch, hay Fred Lynch, hay Lynch, qué sé yo qué, ¿viste? O sea, yo me imagino la mesa Guevara Lynch. Vos me dijiste que no hubo mucha mesa. No hubo soy Guevara. Ahora, si me tengo que agregar un apellido, es de la Serna, pero de mi vieja. Claro, ¿sí? Claro. No Lynch. Pero Juan Martín Guevara de la Serna, imagínate, una tarjeta así. Eterno. Sí, Juan Martín Guevara. Claro. Y además, por lo que decías, sí. Cuando Ernestito, porque como era hijo de Ernesto, era Ernestito. Claro. Ernestito, cuando dejó de ser Ernesto y pasó a ser el Che, yo dejé de ser Juan Martín para pasar a ser Manuel Che. Listo, ahí. Se terminó ahí. Sí, acá al lugar que me invitaban, que yo, fulano de tal, mucho gusto, es el hermano Che, un escáner, ¿viste? Es una carta de presentación terrible. Sí. El fin de semana me contabas de tu abuela que le decía Ernestito. No, y dice que un día la abuela leyendo diarios dice, muy preocupada en una reunión familiar, están diciendo que Ernestito es comunista. Abuela. No, y además lo dijo así. Pero si era tan bueno. Abuela, no voy a mentirte. Ernesto está tomando las armas en Cuba. Esa era Beatriz. Claro. Imagínate lo cercana que era la tía, como para que la primera hija de Ernesto le puso Hilda Beatriz. Hilda por la madre, Beatriz por la tía. Claro. Sí, la adoraba.
Se adoraban, ¿viste? Sí. Ahora, no deja de ser un claro oscuro interesante, ¿no? Saber que hay algo de familiar ahí entre tu familia, entre la figura del Che y estos Venegas Lynch, que son... hay algunos que no les gusta nada que el tema de la familia, pero evidentemente hubo algo porque yo recién vine a conocer familia, mucho tiempo después, es decir, algo pasó en la familia, en mis viejos, digamos, para que yo no tuviera contacto con primos. No tuviste contacto jamás, digamos, ¿no? Ni los conocés. Después, más adelante yo, pero no como familia. No había una Navidad. De todas maneras, estamos hablando, que me quiero ubicar en las generaciones, estamos hablando de Venegas Lynch, o sea, lo tenemos a Berti, que hoy es diputado, su papá, que es el prócer, y el papá del prócer era primo, hermano tuyo. La mamá, la Lynch. Claro. La Lynch era hermana de mi abuela. Por eso. Y su hijo Alberto era primo de ustedes. Es un primo segundo, digamos. Pero ni en la infancia jamás se cruzaron, ¿nunca? No, nunca. Además, él vive en Mendoza, es mendocino, son dueños de la bodega Trapiche. Y para empezar, que nosotros, pie a tierra y sin un mango. Ellos un poquito mejor, ¿viste? Varios de la familia, estaban bastante mejor. Por eso me imagino que no había tanta relación. O sea, me estaba faltando una generación, porque yo lo tenía como primo segundo tuyo a Alberto Venegas Lynch, ¿sí? Primo hermano. No, pero es primo segundo. Es primo segundo, ahí está. Perfecto. Mirá vos. Bueno, qué historia. Sí, además una familia enorme, pero yo... Sí, bueno, la familia de los Venegas puntualmente tiene una historia terrible. Ayer me llegaron, hice ese pequeño informecito, me llegaron muchos videos. Alguien me dice que lo vio en tele, acá cuénteme por favor dónde. Me llegaron muchos detalles de cómo el abuelo de los Venegas, el que tenía el tabacal, esclavizaba, buscaba a los tobas especialmente, los trasladaban de una manera muy cruenta, encadenados para trabajar. Una historia terrible. Mira, yo la verdad te digo, me vine a enterar de historias mucho más adelante, porque en casa no se hablaba de cosas de la familia. Claro. Yo conocí 2, 3 tíos que eran hermanos de mi viejo y un par de tías que eran hermanas de mi viejo. Pero esto que estoy contando no era familiar tuyo, porque era por parte... creo. No, a ver, era familiar, era familia, pero por alguna razón no cercana, no cercana. Se ve que con mi viejo no había, que yo, por ejemplo, mi viejo era muy, muy cercano de un hermano, Fernando, y entonces a Fernando yo lo veía mucho. Y a los otros tíos casi no los veía, los conocí, pero no los veía. Y de los Lynch, poquísimo. Claro. Porque mi vieja se ve que había tenido un corte. Bueno, se ve lo tuvo. Sí. Mi vieja era la menor de una familia que eran los Llosa, de la Serna Llosa. Y se ve que hubo un tema ahí que hizo que en un momento determinado ella cortara. Ajá. Sí. Entonces yo vine a conocer después, mucho después, partes de la familia, pero sin cercanía, ¿viste? Con, ganas de conocer a alguien. Con uno Guevara Lynch, porque además yo les digo que no quieren a la madre, porque todos, Guevara Lynch, como y tu mamá, ¿no? Claro, ¿por qué sigue repitiendo Lynch? Sí, claro, ¿dónde está el apellido de la mamá? Sí, me miran con bronca, como ¿qué me estás diciendo? Sí, claro. Porque yo digo, debe quedar lindo, ¿viste? Claro. Pero vine a encontrarme con unos primos, que viven en General Rodríguez. Y cuando me encontré, a través de una tercera persona, estaba una nieta de este primo. Ah, mira. Y una nieta chiquita, ahora tiene 11 años, en ese momento tiene mucho menos, qué sé yo, fue una cosa muy rara porque rápidamente nos pusimos en contacto con la piba. El asunto es que yo la seguí viendo y ella ya me dice que yo soy un abuelo. Ya me puso de abuelo, ¿viste? Escúchame, Juan, ¿y cómo estás viendo todo esto que es indescriptible, todo esto que está sucediendo en Argentina? ¿Viviendo? Sí, lo que está sucediendo. Ahora estuve en el banco, ¿viste? Así que... ¿Viniste llorando? O sea, ¿cómo saliste del banco? ¿Como José Luis Experto o saliste cabizbajo? Mira, es tan complicado definir lo que está pasando, porque mucho más para que como yo, que tengo 82. Tenés 82 años, pero estás re bien.
Bueno, estoy vivo, que eso ya es... Bien, se te ve bien, andás para todos lados. Y entonces yo he pasado muchas etapas, ¿sí? Pero esta etapa realmente es algo bastante sorprendente, ¿sí? Las cosas que vienen pasando, ¿no? Porque uno podía entender en la época de la dictadura que determinadas cosas sucedieran, porque tenían la manija, pero la manija con los votos es la primera vez que yo veo que se hacen cosas que no tienen nada que ver con los deseos o con las posibilidades reales de la gente, pero a través de la democracia, no a través de un golpe. Claro. Sí. Y esto es el tema, ¿viste? Por eso lo de la provincia de Buenos Aires fue muy bueno y esperemos que lo del 26 también sea bueno, ¿viste? Me viene una pregunta a la cabeza, es un ejercicio contrafáctico. ¿Qué haría Ernesto el Che Guevara si lo viera hoy a Berti Venegas Lynch, su lejano primo? Es imposible decirlo. Claro. Es tan diferente y distinta las etapas que han venido sucediendo, Claro. que traerlo y meterlo en esta bolsa Sería injusto. es un tema. Claro. Mejor dejarlo tranqui en el 67, ¿no? Ujú. En Bolivia. Pero bueno, porque además la historia de Ernesto, el otro día estuve ahí en una escuela, un colegio, el profesor había hablado, porque llevó la película Diarios de motocicleta al colegio, son de 5º año al colegio, y les impactó. Mirá. Y a partir de ahí entraron a preguntar, ¿pero cómo? ¿Y ese Ernesto? ¿Quién? No, ese después fue el Che, ahí no era el Che, pero ese Ernesto que iba en la moto junto con Granado, era el Che, y ahí entonces empezó a todos los chicos, se le empezó a poner en la cabeza. Entonces me invita, y fui ahí al 5º año. No, lindísimo. Más me hicieron preguntas increíbles. Voy a meter una pregunta, perdón, Sí, dale. modo árbol genealógico. Vos sos Guevara de la Serna, Rodrigo de la Serna interpretó Vos sabés Che que Guevara. porque yo me lo Decime que encontré es a tu primo, Rodrigo, ¿viste? decime que es tu sobrino. Buscamos y no encontramos. No. Yo Pero creo en algún momento yo hiciste creo el ejercicio y que dijiste, Rodrigo mirá, de la si Serna ya se hubiera hecho una remera diciendo soy primo, Sí. Sobrino segundo, del Che. tercero, Sí. cuarto. Sí, buscamos. Ellos son de una familia, viste que los vascos, Guevara es un apellido vasco, Sí, de la Serna es cantábrico, mira. y los vascos, viste, son vascos. El que no es vasco es otra cosa, no es vasco. Entonces, cantábrico. Son vecinos, o sea, son regiones vecinas, pero viste cómo son regionalistas los españoles. Esta región, la otra región, la otra Sí, región. Bueno, sí. para los vascos es un país, el País Vasco. Claro. No es Sí, España, sí, claro. ¿viste? Sí. Es más, además hablan euskaro que no entendés nada. No, se ofenden si muy le decís difícil. españoles. ¿Eh? Se ofenden si le decís españoles a un ¿Los vasco. qué? Se ofenden si vos le decís español a un vasco. No. Tenés que, cuando le pedís que hablen en castellano, no le pidas que hablen en español. Pues ya ahí la palabra español ya hace ruido. Les queda mal. ¿Cuál de todas las películas que se hicieron del Che a vos? ¿Cuál es la que más te gusta? No sé, Bueno, me Diarios de imagino que habrás motocicleta. visto también muchas que decís, ¿qué hicieron? Por favor, ¿qué hicieron? Y habrá otra que decís, esta me gusta, es más atina. ¿Cuál te gusta? Diarios de motocicleta me parece buenísima. Diarios de motocicleta. Sí, porque la actuación, para mí fue mejor la actuación de Alberto, porque era menos compromiso. Claro. Porque el no había otro tanta era Ernesto, diferencia. pero iba a ser el Che, ¿viste? Entonces Claro. lo pusieron bastante light, ¿viste? Porque no era así de light, en verdad. Claro, que... Y Alberto era como era en la película, ¿viste? Que ese que le grita, ¿para qué te vas a tirar, te vas a ahogar para cruzar? Bueno, cosas que cuenta en la película, que habla en la película del personaje que hace Alberto, que el otro no, el mexicano... Es con Gael claro, García Bernal y Rodrigo sí, de la sí, Serna. sí. Esa es la película que estamos Pero la hablando. película es muy buena. Después la otra es la de Benicio del Toro. Sí. ¿Y qué te pareció la de Benicio del Toro? Y Benicio del Toro, a mí, Benicio del Toro vino a la Argentina para... había una gente conocida a los productores. Entonces me dijeron que si lo quería conocer, por supuesto, pero que él lo que quería era que yo participara en la película, en la historia, ¿no? En aquella época yo no hablaba, no es como ahora que vengo acá a hablar a la 530.
No, que no, pero lo ayudé llevándolo. Porque me decía, yo soy puertorriqueño, a un caribeño lo puedo entender y puedo representarlo, a un argentino no tengo ni idea. Entonces quiero ir a lugares. Entonces, bueno, fuimos a lugares, buscamos CD, distintas cosas para que él viera y se fuera ambientando un poco de la argentinidad. ¿Y qué te pareció el resultado? A mí la película me pareció muy buena, además porque es un buen actor y todas las cosas que suceden en la película son así. Mira. Las fechas, esto, lo otro. Y sobre todo, hay una parte en la que él actúa con un ataque de asma. Sí. Y era como verlo. Ah, mirá vos. Era como te impactó eso. Te impactó verlo. Me impactó porque era lo mismo que verlo, porque eran los ataques de asma de Ernesto eran fuertes. Eran ataques de asma, ¿no? Claro.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren.
Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, durante toda esta semana hemos hablado del escándalo narco, por supuesto, porque es un culebrón. Todos los días tenemos un nuevo episodio con acusaciones, datos, pruebas que llegan a lo más alto del poder político en la Argentina. El nombre de Fred Machado desnudó en realidad algo que venía sucediendo ya desde hace bastante tiempo. Fred Machado, recordemos, nacido en la provincia de Río Negro, se fue a Estados Unidos, en donde él cuenta con mucho esfuerzo, fui aprendiendo de a poco, un estudioso de todo lo que tiene que ver con la aeronavegación, se volvió piloto y terminó teniendo su propia empresa. Después de tener su propia empresa, empieza a aparecer involucrado en los delitos por los cuales piden su extradición. Delito de narcotráfico, lavado de dinero, fraude electrónico. Pero en Río Negro, hasta tanto se conoció que existía este pedido de captura y efectivamente sucede que lo detienen en el aeropuerto y pasa un par de años en esa casa, algunos dicen que es una mansión allí en Río Negro. Él tenía vínculos con diferentes sectores, con los clubes, inversiones también en minería, en proyectos que tienen que ver con el turismo, etcétera. Entonces empiezan a aparecer un montón de preguntas, sobre todo allí en esa provincia, en la provincia de Río Negro. Y en estos últimos días se habla un poquito más acerca de la vinculación, o aparecen muchas preguntas acerca de la vinculación que tenía Fred Machado, por ejemplo, con el espacio de Alberto Peretilnec, que es el actual gobernador de la provincia de Río Negro. Y empiezan a aparecer otros nombres. Aparece el nombre, por ejemplo, de Claudio Sicarelli. ¿Quién es Claudio Sicarelli? Es el primo de Fred Machado y es señalado como el testaferro de Fred Machado, que a su vez tiene un vínculo muy estrecho con Lorena Villaverde, que es una diputada, candidata a senadora por la provincia de Río Negro, que tiene una causa por narcotráfico en Estados Unidos. La detuvieron en su momento con 400 gramos de cocaína y después tiene varias causas por estafas en ventas de proyectos inmobiliarios allí en su provincia. ¡Qué panorama!, ¿no? Bueno, Sicarelli, este muchacho en cuestión, el primo, fue jugador de básquet, fue profesor de básquet, ingresó en los 90 a trabajar como empleado público en la provincia. Y cuando llega Peretilnec, él llega y queda ya como un empleado de planta a el área de deportes y de turismo. Y bueno, a partir de allí después lo trasladan a la legislatura, pide la inscripción a la legislatura, siempre en el espacio de Alberto Peretilnec. Y empieza a tener empresas, a concentrar empresas que acceden a concesiones, a diferentes permisos para exploración, para explotación, allí en Río Negro y en Neuquén también. Entonces, de repente, este hombre que era un simple empleado público de la provincia de Río Negro se transforma en un millonario dueño de empresas que tiene diferentes negocios mineros. ¿Cómo hizo? Esa es la pregunta. Y aparece un nombre más, el nombre de Andrea Confini. ¿Quién es Andrea Confini? Bueno, hoy es candidata a senadora por la provincia de Río Negro y es la pareja del gobernador Alberto Peretilnec. Pero no cierra acá nomás. Era hasta hace algunas semanas la titular del área de energía por donde pasaban todos los permisos que presentaba Claudio Sicarelli para acceder a cada uno de estos negocios. Bueno, allí la oposición, en Río Negro, la oposición Alberto Peretilnec está pidiendo respuestas. Charlamos sobre este tema con el diputado José Luis Berros, integrante del espacio Vamos con Todo.
Qué próspera debe ser la provincia de Río Negro. No sé si todos los rionegrinos, rionegrinas le pasa lo mismo que le pasó a Sicarelli, que entró como empleado de la provincia, empleado administrativo en el año 2016 y se transformó en un exitoso empresario minero con concesiones, negocios por todos lados. Creo que sigue siendo empleado de la provincia, es el primo de Fred Machado. Vamos a hablar de este tema con José Luis Berros, que es jefe del bloque Vamos con Todo de Río Negro. A ellos acaban de hacer un pedido en la legislatura porque bueno, quieren tener mayor información acerca de concesiones, permisos de cateo, exploración, explotación minera que fueron otorgados desde el año 2005 a esta fecha a Sicarelli y a diferentes empresas y sociedades. Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, para toda la teleaudiencia. A ver, estoy pensando, revisando las fechas de lo que acabo de decir, usted corríjame por favor, si algo de lo que dije es incorrecto, pero Sicarelli ingresó en el año 2016 a la administración pública. En realidad, Sicarelli ingresó en el 93, okay. En el 2016 el gobernador Beretilnec, a través de un decreto, lo ascendió, ¿no? Le dio una categoría mejor, que se ve que le fue muy bien porque en ese mismo año logró fundar su propia empresa minera. Claro, claro. Ahí pasa a Deportes y Turismo, porque él era jugador de básquet, en verdad, después profesor, ¿no? Él fue profesor de un club de Viedma, de la capital provincial. Fue también el nexo político, claramente lo tiene con el jefe de la bancada del oficialismo, de Facundo López, actual candidato a senador por el oficialismo provincial, por el gobierno de Alberto Beretilnec. Fue adscripto a esa bancada, a Juntos Somos Río Negro, y que esas definiciones, esas adscripciones no son al azar, son definiciones políticas que hacen que un trabajador o trabajadora cumpla una tarea en otro lugar que no es el de origen. Claro. Así que claramente ahí hay connivencia con el poder político. Presten atención a todos los datos que vamos a ir repasando acá. Le quiero preguntar en particular por Andrea Confini, que entiendo que hoy es candidata a senadora por la provincia de Río Negro, es la pareja de Alberto Beretilnec. ¿Y por qué la menciono? Porque ella era la titular de la cartera de energía en la provincia, mientras Sicarelli accedía, ¿verdad?, a todos estos contratos, convenios, concesiones. Bueno, vos fijate que hay una línea invisible que va conectando a todos los actores que vamos nombrando, ¿no? Recién hablábamos de Fred Machado. Sí. Fred Machado, el financista de la campaña de José Luis Esper, libertario, pero que en Río Negro tiene una llegada a otro sector político que estábamos hablando recién, con Sicarelli primo de Fred Machado, preso por narcotráfico y con pedido de captura de Estados Unidos. La verdad que a lo que se le suma también la connivencia, y por eso hemos realizado un pedido de informe concreto para saber cuál es la situación, si la ex, porque asumió hace poquitos días con un acuerdo que tiene a Alberto Beretilnec y también a Javier Milei en el sillón que corresponde a la provincia de Río Negro, Andrea Confini, ex secretaria de Energía, la cual autoriza o no autoriza a estas empresas a llevar adelante la explotación minera. La verdad que nos preocupa porque estamos hablando de situación clara y concreta del narcotráfico ya metido en la política de Río Negro. De hecho, hemos presentado en esta mañana en nuestro bloque, el bloque del peronismo, un proyecto de ley para saber quiénes son los que ingresan a la Casa de Gobierno y a la residencia del gobernador, porque creemos que tenemos que empezar a poner blanco sobre negro ante estas situaciones y estas cuestiones que están surgiendo a lo largo y ancho, ya ni siquiera de nuestra provincia, sino que trascendió a nivel nacional. ¿Cómo está, José Luis? Te quiero preguntar por otro personaje turbio que aparece dentro de esta trama y que tristemente cobra relevancia en el último tiempo, que tiene que ver con la narcodiputada, con Lorena Villaverde, que además se las indica como pareja de Sicarelli, que encabeza la boleta de La Libertad Avanza y que además está, vinculada a todo este entramado. ¿Qué rol cumple ella y cuáles son los vínculos que no se conocen tanto entre la diputada y Sicarelli?
Bueno, la diputada Villaverde, la realidad es que a esta altura del campeonato tiene más prontuario que proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Es increíble, ¿no? que sea diputada. El otro día repasábamos todas las denuncias que tiene por estafa, además de la de narcotráfico. Es increíble. No únicamente por estafa y narcotráfico, que estuvo detenida en Estados Unidos, sino que, miren, hace 15 días atrás salió una noticia que el Banco Nación le había otorgado un crédito de 225 millones de pesos para comprarse una vivienda. ¡Qué suerte! La verdad que es una de las pocas privilegiadas en este país que pueda acceder a un crédito hipotecario. Pero no es el tema de que haya accedido por derecha y sin cruzar ningún atajo. La realidad es que el Banco Nación de Cipolletti se lo rechazó, y de la noche a la mañana lo que apareció es que tenía aprobado la carpeta del crédito, ¿no? Ya con una venia de Nación, sí, no únicamente aquí en la provincia de Río Negro. Entonces estamos hablando de una diputada que la verdad que ha comprado la candidatura a diputada nacional, ha tenido cuestiones sumamente jodidas con respecto a lo que hace a los vecinos y vecinas, por ejemplo, de San Antonio, vendiendo terrenos que no podía vender. De hecho, está embargada por 50 millones de pesos. La embargaron ahora en agosto, lo que pasa es que no hizo mucho ruido, digamos, en la agenda mediática nacional, pero la embargaron por una de esas denuncias. Por supuesto, bueno, no hace ruido en la agenda nacional porque claramente toca intereses que no quieren que sean tocados, ¿no es cierto? Esto hace un rato lo hablaba con otro medio de comunicación. Imagínense si todo este prontuario lo tendría un peronista o una peronista. Estaríamos en la tapa de Clarín, La Nación, TN, Infobae, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que hay una cobertura mediática que nos preocupa. Por eso yo agradezco cada vez que puedo salir en algún medio que tiene llegada nacional, porque la verdad que a los dirigentes políticos del interior se nos complica muchísimo mostrar lo que está pasando en el interior profundo de nuestra patria. Sí. Y esto es lo que está pasando con estos narcopolíticos que se van metiendo de a poquito. Y miren, yo lo hablaba hoy a la mañana con un medio, me corro de la cuestión minera. Acá estamos hablando de que la falopa está entrando en los barrios más carenciados de nuestra patria. Y si nosotros como dirigentes políticos no ponemos la cara, no ponemos la jeta y no nos ponemos al frente de este flagelo que nos está atacando a nuestra sociedad, somos cómplices. Y por supuesto, del peronismo de Río Negro no somos cómplices. Por eso el primer dirigente político que salió a denunciar claramente lo que estaba pasando en nuestra provincia fue el diputado Martín Soria, que ha puesto y ha denunciado ya hace 45 días en la Cámara de Diputados lo que pasó ayer con Esper y Fred Machado. Ahora, le preguntan al gobernador, yo no encontré, la verdad que en algunos diarios importantes de Río Negro me llama la atención que casi no mencionan a Sicarelli. En alguna instancia le preguntan al gobernador por Sicarelli, porque digo, es el titular de la camioneta que manejaba Esper, estuvo en la presentación del libro, digamos muy claro el vínculo de Sicarelli. A ver, que si Sicarelli es el testaferro de Fred Machado lo tendrá que determinar la justicia, ¿no? Pero las sospechas y las evidencias parece que son muchas. Y sigue siendo empleado, además de que es un empresario millonario, sigue siendo empleado de la provincia. ¿Le preguntan al gobernador todo esto? Le preguntamos en el pedido de informe que realizamos, y de hecho hemos puesto el nombre de Claudio Sicarelli. Sí. ¿Qué relación hay con la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro? Si hay alguna de las empresas que es dueño Claudio Sicarelli, si tiene algún contacto, ¿quién habilitó para que esas empresas funcionen como en la minería? Pero le preguntan ustedes, pero nadie más, digamos, públicamente él no se expresó nunca al respecto. Bueno, esa es la gran cuestión que tenemos, ¿no? Hay un silencio de radio por parte del oficialismo provincial que nos llama la atención. Ajá. Nos llama la atención hasta cierto punto, ¿no? Porque si uno ve, y yo acá tengo en mi poder el decreto donde el gobernador le da un aumento de categoría, puedo mostrar también la inscripción que tiene, sí. Se las puedo leer si quieren. Dice: el agente Claudio Alberto Sicarelli, durante el periodo indicado precedentemente, prestará funciones en el bloque parlamentario de Juntos Somos Río Negro, en el despacho del legislador
Facundo López, Sí. mano derecha de Alberto Beretinec y candidato a senador de Juntos Somos Río Negro. Entonces, realmente la situación de contradicciones entre el Ejecutivo Provincial con esta situación es alarmante. Hay un silencio. ¿Cuánto está cobrando hoy del Estado, Sicarelli? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto está cobrando mensualmente del Estado Sicarelli, sabemos? No tenemos esa información, es una de las cuestiones que estamos averiguando con nuestro bloque. Okay. Me intriga, José Luis, qué dice el macrismo provincial en Río Negro, ¿no? Después de haber impulsado la ley de ficha limpia, después de rasgarse las vestiduras en nombre de la República y la transparencia, y ahora después de haber sido deglutido por la Libertad Avanza, o lo contrario, o el PRO se comió la Libertad Avanza. ¿Qué dicen los ex macristas ahora libertarios en tu provincia? Mirá, la verdad que es cómico, son cómicos los muchachos estos. Primero, ficha limpia fue una bandera del PRO, pero que llevó adelante Juntos Somos Río Negro en la provincia de acá, de Río Negro, ¿no? Están diciendo que ellos no podían estar al lado de una persona de la calaña de Villaverde, ¿no? La verdad que el diputado Soria lo viene diciendo a lo largo y ancho de la provincia, el muerto se asusta del degollado, ¿no? Porque realmente ver cómo se pelean, porque no únicamente es el PRO, sino que hay otros libertarios también aquí en la provincia de Río Negro con otros candidatos que, bueno, ahora aprovechan la volteada y le pegan a Villaverde, pero la verdad, en la provincia somos pocos y nos conocemos mucho, sabemos quién tiene negocios con la política y quiénes no. Claro, claro. Bueno, estamos a disposición, José Luis, estamos muy interesados. Cuando tengan alguna respuesta, esperemos que la tengan, no sé qué tiempo se manejan. Y tienen, bueno, por supuesto que el Ejecutivo Provincial se toma todo su tiempo y un poquito más también, pero por ley tienen que respondernos el pedido de informe que realizamos al gobierno provincial, al gobierno que encabeza Alberto Beretinec. Tienen 30 días hábiles para respondernos. Esperemos que lo respondan porque eso también, si no tienen nada que esconder, no tienen que demorar mucho la respuesta. Claro. Y por supuesto, volver a insistir en el proyecto que presentamos en el transcurso de este lunes, que tiene que ver con transparentar quién visita al gobernador o la gobernadora en la residencia de los gobernadores, pero también en la casa de gobierno, para que los rionegrinos y rionegrinas sepan quiénes hacen negocios con el Estado provincial. Gracias por recibirnos, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a José Luis Berros, que es jefe de bloque diputado de Vamos con Todo Río Negro en la legislatura de esa provincia, en donde se supo desempeñar Sicarelli. Mira vos, Sicarelli.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir a la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva. Ustedes recuerdan la frase de Diana Mondino, ¿no? Estúpido o corrupto el presidente cuando opinó en torno a la estafa Libra. Yo debo asumir que al principio me inclinaba más por lo primero, pero con estas últimas novedades me empiezo a inclinar por lo segundo. El presidente Milei no puede fingir demencia, está al tanto de todo. Entonces que el presidente Milei diga que son chimentos de peluquería, que son operaciones políticas, bueno, yo creo que no solo nosotros, sino que la sociedad empieza a pedir otro tipo de explicaciones. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, ¿sí? Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos.
No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Gracias por acompañarnos. Como les decimos siempre, recuerden que pueden formar parte de la comunidad de la 530. Les agradecemos a todos porque formás parte de la comunidad si estás escuchando, si estás bancando, si te sumás a compartir los contenidos de nuestras redes sociales, etcétera. Y por supuesto, forman parte de la comunidad los que nos ayudan a sostenernos económicamente, como ingresando en nuestra página, en la página de la radio, buscando el banner de la comunidad, eligiendo la opción que mejor se ajusta a tus posibilidades y uniéndote. Así que muchísimas gracias a todos los que se sumaron y a los que se van a sumar seguramente en los próximos días. Nos vamos, se viene ya Carlos Polimeni en la continuidad de la 530. El lunes tenemos un programón con un invitado, no puedo decirlo, ustedes saben que no lo digo por cábala, pero el lunes no se pierdan, vamos a tener un programón con un entrevistado que tiene mucho para hablar acerca de todo lo que ha pasado con estas acusaciones sobre José Luis Espert, más que acusaciones, causas en las justicias, y tiene también una mirada muy interesante y una propuesta sobre la Argentina que se supone tenemos que construir, la Argentina post-Milei será. Lo vamos a hablar el lunes a las 12. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Por entradas agotadas, vuelve una de las funciones más especiales del año. El sábado 11 en mi floresta natal en el Teatro Río Colorado de Segurola 2355. 90 minutos de risas y nostalgia barrial. Sábado 11, Floresta. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos